26, Mateo 26, verso número 47 en adelante. Quiero leer ahí ese pasaje. Dice la palabra así: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Aleluya. Gracias, Jesús. Dios es bueno. Aleluya. Las últimas horas de Jesús. Este es un tema que realmente me ha bendecido y quiero hablar de este tema realmente muy importante. Hemos leído el pasaje acerca en el momento cuando Jesús es arrestado. Pero antes de ello sucedió algo, un hecho bastante interesante que es importante que podamos resaltar. Antes de que Jesús sea arrestado, los que leemos la Biblia sabemos que Jesús había estado orando unas horas antes en el huerto de Getsemaní. Y es ahí donde tiene esa experiencia realmente muy fuerte, al punto que él dice que oraba en angustia, oraba en agonía. Y en su oración decía: Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa, porque sabía lo que estaba a punto de suceder con él. Sabía lo que se enfrentaba, sabía lo que venía. Y es por eso que su cuerpo, su humanidad, como que se resistía a poder tener de repente esa experiencia, esa situación que le venía. Muy fuerte, ciertamente. Y ahí es donde él sufre una situación donde dice la Biblia que comenzó, o su sudor, mientras él oraba, su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y estábamos viendo esta situación acerca de que cuando es que una persona empieza a sudar sangre. Y según la ciencia, dice que para que una persona llegue al punto de sudar sangre, la persona tiene que recibir ciertamente un impacto psicológico demasiado fuerte. Su sistema nervioso está al máximo nivel de su actividad. Su corazón latía de forma acelerada. La circulación de la sangre estaba al máximo de su presión, y entonces se presenta un fenómeno, ese fenómeno de sudar sangre, porque eso no es normal. Porque usted y yo a veces hemos estado en presiones muy fuertes, en ansiedad, depresión, pero no al punto de sudar sangre. Pero para que Jesús sude sangre es porque es como una depresión, un estrés, una ansiedad, realmente una angustia, como se dice, al máximo. Y él lo dice: mi alma está angustiada. Imaginémonos ese momento tan difícil. Imaginemos ese momento de angustia donde de repente su cuerpo empieza a temblar, ¿verdad? Porque es humano y está a punto de entrar al momento más difícil para el cual él había llegado. Entonces, ese fenómeno se le conoce como hematridosis. Hematridosis es el fenómeno donde una persona que llega a ese nivel bastante fuerte, es cuando la persona empieza a sudar sangre. Así cualquiera no le pasa eso, pero según la ciencia, esa situación lo pasan ciertas personas cuando llegan a ese nivel de presión, se puede decir, ¿verdad? Cuando está pasando el momento más difícil de su vida. Pero Jesús entonces empieza a sudar sangre
Y en esos momentos es cuando él va a sus discípulos y les dice, no han podido velar conmigo siquiera una hora, no han podido acompañarme. Entonces, pero ellos estaban, dice, cansados, cargados de sueño, estaban durmiendo. Entonces Jesús le dijo, dormid ya, porque la hora ha llegado. Y es ese momento cuando acabamos de leer, cuando Jesús es arrestado. Judas entonces le había dicho a los que le entregaban, al hombre que yo besare, ese es. Porque recuerde que era de noche, todos tenían barba, todos tenían túnicas. ¿Y cómo reconocerlo? Pero Judas lo conocía. Y por eso que la multitud que iba con Judas le dijo, al que yo besare, ese es. Y Judas se le acerca y le da un beso. Y esa era la señal de que era el hombre quien tenían que arrestar, ¿verdad? Entonces con esto también nos viene algo al pensamiento y decir, no todo el que besa ama. No todo el que besa ama. Judas también besó, pero no amaba. Gracias, Jesús. Permítame un poquito aquí de agüita caliente. ¿Por qué? Ya empezó el frío. Anoche hemos estado ahí compartiendo la palabra al aire libre. Y realmente es todo una tarea fuerte ahí. Ok, entonces estamos aquí. Seguimos en este tiempo, me va a disculpar, voy a estar con mi tacita aquí y tomando de rato en rato un traguito ahí como para que la garganta se mantenga entonces ahí. Aleluya, Dios es bueno para siempre. Entonces, mis amados, llega el momento entonces del arresto a Jesús. Pero aquí hay un hecho interesante que no quiero pasar por alto. En el momento cuando vienen a arrestar a Jesús, dice que Pedro sacó la espada, porque ahí dice uno de los que estaban con Jesús, y en otros evangelios dice que fue Pedro, que le cortó la oreja a uno de los que habían ido a arrestar a Jesús. Entonces Jesús le dice, guarda tu espada, porque los que espada matan, a espada morirán. Pero yo quiero que veamos este punto donde Jesús le dice a Pedro. Está en el verso 52 y en el verso 53. Estoy en Mateo 26, verso 52. Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre, y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Y esa es la parte que realmente me tocó. Jesús dice, guarda tu espada, no me defiendas, porque yo puedo orar a mi Padre y mi Padre me puede defender. Mire qué seguridad de un hijo. Un hijo sabe que en el momento más difícil puede orar a su padre y su padre puede defenderlo. Dice él, mi Padre me puede enviar 12 legiones de ángeles. Pero deja que así sea, porque si no, ¿cómo se cumplirá la escritura? Y esa es la parte que me tocó, porque realmente Jesús, Él podía haber cambiado las cosas. Él podía, como quien dice, haber pensado en sí mismo y haber dicho, no, mejor oro al Padre y Él envía ángeles y me salvan. Pero hubo un momento en que en ese momento, Él no lo hizo. Él no lo hizo, ¿verdad? Él no lo hizo. Él pudo haberlo hecho. Tenía todo para haberlo hecho. Nada le impedía. Si Él quería, lo hacía. Y nadie le podía reclamar. ¿Por qué? Porque nadie podía reclamarle su actitud de decir que pide ángeles, porque era la reacción normal de una persona que está en peligro. Cualquier persona en peligro haría lo que sea por salvarse. Haría lo que sea para que no le pase lo que está a punto de sucederle. Sin embargo, Él pudo haberlo hecho, tenía para hacerlo, ¿verdad? Y si lo hacía, nadie lo hubiese reclamado, porque es su vida. Es su vida y cada persona defendería su vida. Sin embargo, Él no lo hizo. Y esa es la parte que me tocó. Él no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque pensó en nosotros y no en Él. Él no lo hizo porque, por eso es que Juan nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque dice que de tal manera nos amó Dios. Dice, de tal manera nos amó Dios. Realmente Dios expresó su inmenso amor. Su amor, ese inmenso amor,
esa inmensa misericordia en ese momento, aleluya, teniendo que su Hijo sufrir para que nosotros podamos vivir. Entonces, Él pudo haberlo hecho. Esa palabra no se me pasa. Él pudo haberlo hecho. Él dijo, yo puedo orar a mi Padre. Mi Padre me enviaría 12 legiones de ángeles y me salvarían. ¿Usted sabe lo que significa 12 legiones de ángeles? Si en la Biblia hay un pasaje de la Biblia en el Antiguo Testamento donde la Biblia dice que un solo ángel, escuche bien, anote bien, un solo ángel, si quiere usted búsquelo ahí, vaya a Google y busque ángel, un ángel que mató 185,000 enemigos del pueblo de Dios, mató a 185,000 asirios, 185,000, un solo ángel, ¿verdad? En el campamento, creo que fue en la guerra que tuvo Josafat con, no estoy seguro, pero fue un ángel, no fue en qué momento fue de la guerra que hubo, pero un ángel dice que mató 185,000 asirios que fueron a invadir a Israel o a Jerusalén. Y cuando por la mañana se levantó el jefe de los asirios, encontró que todo estaba muertos y tuvo que regresarse a su tierra y ya no pudo invadir Israel. Un solo ángel mató 185,000. Imagínense 12 legiones. Aleluya. Imagínense 12 legiones de ángeles. 12 legiones, imagínate, si viene Miguel y sus ángeles, despedazan todo esto. A los romanos lo despedazan prácticamente. Despedazan el planeta entero, se puede decir. 12 legiones, si uno solo. Ahora, una legión, ¿verdad? Podían ser 500, 600 o 1000. Una legión. 12 legiones, imagínate. Cuando uno solo mató a 185,000 enemigos en el Antiguo Testamento. Entonces, esa es la parte que yo no quería pasarlo por alto. Pero fue un hecho realmente grande de la demostración de su amor. La Biblia dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros primero. Entonces, Jesús es arrestado. Es arrestado, se cree que es a la medianoche. Son las 11, 12 de la noche o 1 de la madrugada. En ese momento es llevado ante el concilio. Los ancianos, los sacerdotes se reúnen a esa hora. Porque, mis amados, la gente cuando quiere hacer el mal, no importa la hora. La gente cuando quiere hacer el mal se puede reunir a la hora que sea, ¿verdad? Es una hora para estar durmiendo, pero ellos estaban planificando. Se reunieron los ancianos, los del concilio, los fariseos, los jefes, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, toda esa gente endemoniada, se reunieron en la medianoche, a la hora más oscura. Se reúnen en esa hora. La gente que planifica el mal muchas veces se reúne en la noche. Muchas veces busca la oscuridad. La gente que está planificando la maldad muchas veces busca la oscuridad. Aleluya. Eso es así. Entonces, a la medianoche, Jesús es llevado ante el concilio. Comienzan los ancianos a interrogarle, comienzan a presentar testigos falsos, hasta que finalmente lo condenan y dicen es reo de muerte. En ese momento, mis amados, empiezan los soldados empiezan a golpearlo, empiezan a hacerle daño, se puede decir, empiezan a burlarse de él y comienzan a poder hacerle daño y a burlarse sarcásticamente y comienzan a golpearlo, comienzan a hacerle daño. Entonces, ahí es ese momento cuando se puede decir, lo escarnecen, y el hombre es escarnecido, y toda la noche, se puede decir, toda la noche, prácticamente esa noche, como parte de la tortura, se puede decir, no lo dejaron dormir. Esto lo hicieron con él toda la noche, para que así el castigo sea más extremo. Aleluya. Pero aquí hay una palabra poderosa. Pero el Rey Jesús no renunció. ¿Por qué te digo que fue toda la noche que le hicieron? Prácticamente no lo dejaron dormir toda la noche. Lo insultaron, lo golpearon, lo bofetearon, lo puñetearon, lo escupieron.
hicieron de él, mis amados, ¿verdad? Como que prácticamente como si fuese un preso, lo torturaron toda la noche. La Biblia dice que por la mañana, ya por la mañana, escuche esto, por la mañana, si usted lee la Biblia, vas a encontrar, por ejemplo, que dice, estoy aquí en el capítulo 27 de Mateo, Mateo 27, dice, venida la mañana, dice ahí, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces, una vez que lo habían torturado prácticamente, lo habían golpeado, lo habían herido, no lo dejaron dormir toda la noche. Por la mañana, escucha esta parte que pude escribir pensando en ese momento. Por la mañana, golpeado, sin haber dormido. Mire, ya no dormir, eso es una tortura. Ya no dejar dormir a alguien. Usted sabe que una persona, cuando no lo dejan dormir, se estresa, se amarga. Ya, déjame dormir. Usted sabe esa situación, ¿no? Una persona no puede dormir, es una situación donde el poder dormir es parte de la recuperación. Usted cuando está cansadísimo, duermes una horita, a la hora te levantas, pero con toda tu fuerza. No dormir toda la noche te debilita. Ese era parte del plan, debilitarlo. Entonces, golpeado, sin haber dormido, sin haber cenado la noche anterior, sin haber desayunado. No crea que le dieron desayuno por la mañana. Prácticamente sin comida, sin alimentos, sin haber dormido, golpeado. Aleluya, lo llevaron ante Pilato y luego lo llevaron ante Herodes. En ese trayecto, el hombre estaba completamente débil. Entre Pilato, que lo mandó hasta Herodes, y Herodes lo regresó ante Pilato. Mire, esa ida y venida, el hombre está todo golpeado, ¿verdad? Que no ha dormido, está herido, está sin haber comido, está débil completamente. Se cree que aproximadamente caminó unos 4 kilómetros en esa ida y venida, 4 kilómetros. Finalmente, hasta que finalmente Pilato lo condena. Usted sabe que primeramente lo quiere soltar. Ya usted sabe esa historia, no quiero quedarme ahí, porque ya se ha hablado mucho de esa parte. Pilato lo quiere soltar, ¿verdad? Y le presenta dos opciones, le dice, aquí está Barrabás o aquí está Jesús, ¿a cuál de los dos queréis? Y sabemos que el pueblo, entonces, incitado por los religiosos, piden que suelten a Barrabás. Y entonces, ¿y qué hago con Jesús? Y todo el pueblo comenzó a gritar, crucifíquenle, crucifíquenle. En ese momento, entonces, viene la parte de lo que es el escarnecimiento, el azote, ¿verdad? Porque el prisionero que iban a crucificar pasaba por esa situación de que era azotado. Ahora, la ley de Roma decía que tenían que, o el azote que le daban al prisionero eran 39 azotes. Pero contra Jesús se ensañaron. A él le dieron más de 39. O sea que con Jesús, podríamos decir el día de hoy, se violaron todos los derechos humanos con él, ¿verdad? 39 azotes. O sea, más allá de lo que la ley permitía. La ley decía que a todo prisionero que iba a ser crucificado se le flagelaba con 39 azotes. Pero a Jesús le dieron mucho más. Contra él se ensañaron. Querían, como se dice, despedazarlo. Querían escarnecerlo, reducirlo. Como se dice, humillarlo. Al punto que él pida misericordia. Y entonces que él pida clemencia. Que él se humille ante esos soldados endemoniados. Y verlo, y de esa manera ellos, como se dice, gozarse en el sufrimiento de Jesús, o como se dice, verlo, o querían como quebrantarlo al punto así de que él pida misericordia, que él pida clemencia, y de esa manera burlarse y reírse, como dice, ve, ahí está que dice que es rey, y así humillarlo. Esa era la idea. La idea era entonces, como se dice, rebajarlo, humillarlo, arrastrarlo al punto de que él pida clemencia. Pero los soldados romanos les entraba más ira porque mientras otros prisioneros, cuando eran golpeados, clamaban y pedían misericordia, pedían clemencia, y los soldados romanos se puede decir, se reían sarcásticamente. Sin embargo, lo que a los soldados romanos les amargaba o les daba esa ira era que Jesús no decía nada. Era que Jesús estaba en silencio. Era que Jesús, como quien dice, mantenía eso de estar firme, de no renunciar a la misión que él había empezado ya.
que el Padre le mandó. Por eso es que le dieron 39 y ni siquiera escucharon un grito de pedir clemencia. Por eso que eso los enojó y comenzaron a darle y a darle y a darle y a darle hasta querer despedazarlo. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿verdad? Ellos decían, pero este no se rinde, este se vuelve a levantar, este se para otra vez, este otra vez se pone en posición. No puede ser, vamos a darle más fuerte. Y comenzaban a darle más fuerte. Aleluya. Ahora el látigo era de cuero y tenía en la punta unas bolitas de acero a manera de abanico, de tal manera que esos pequeños, o si no, también tenían unos pequeños huesos afilados. El propósito era que cuando el verdugo lanzaba y golpeaba al prisionero, esas bolitas de acero se clavaban en la carne de la espalda o las costillas, y cuando éste jalaba, arrancaba piel, partículas de carne volaban, y así una tras otra, hasta ir moliendo completamente al prisionero, hasta ir cortando. Muchas veces, muchos de los prisioneros que antes sufrían esta situación, su espina dorsal quedaba expuesta ante tal castigo. O sea, se le veía hasta el hueso, la espina dorsal de muchos de ellos. Muchos de ellos se dice que pedían la muerte, gritaban mejor que los matasen, porque el dolor realmente era insoportable. Con Jesús pasó esto. Con Jesús entonces lo molieron prácticamente. El profeta Isaías, cuando lo vio en una visión en el capítulo 53, él dice claramente: escarnecido, fue azotado, fue herido por nuestras rebeliones, molido, prácticamente lo molieron por nuestros pecados. Era un baño de sangre lo que hicieron con él. Aleluya. Dice, pero por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. La sangre de Jesús se derramó, ¿verdad? Él fue escarnecido. Dice que el precio de nuestra paz fue sobre él. Es decir, que el precio de nuestra paz, para que nosotros tengamos paz, hubo un precio. Y el precio que se tenía que pagar fue su escarnecimiento. El precio de nuestra paz fue sobre él. Él pagó todo eso para que el día de hoy usted y yo tengamos paz. Para que usted y yo, aleluya, no caigamos en ataques de pánico, en angustia, en depresión. Para que nosotros tengamos paz. El precio de tu paz la pagó él en su cuerpo en la cruz del Calvario. Yo sé que estoy en la introducción. Si Dios lo permite, será mañana. Yo quiero que usted levante su mano. Entonces quiero llegar hasta aquí porque el tiempo me ha bendecido ya, pero estoy en la introducción solamente, y Dios permita que mañana se termine el programa. En el nombre poderoso de Jesús, yo quiero que levante su mano y diga: Señor, te doy gracias. Ayúdame a entender realmente la magnitud del sacrificio, porque muchas veces lo he entendido religiosamente, he escuchado por todo lado que Jesús murió, pero no hay una revelación, no hay una conciencia de saber ese momento, cómo fue, revivir esas horas para saber, Señor, que tu sacrificio es más allá que simplemente un acto religioso de decir: sí, Jesús murió, y Semana Santa. La gente no tiene la más mínima idea, Señor, de lo que realmente significa el sacrificio de Jesús. Y todo lo hiciste por nosotros. Gracias porque nos amaste. Gracias porque hubo un momento en que pudiste haber dicho: hasta aquí nomás. Hubo un momento en que pudiste haber orado al Padre y decir: Padre, sálvame. O Padre, envíame legiones de ángeles y líbrame de esto. No quiero pasar por esto. Pero no lo hiciste porque nos amaste hasta la muerte, y muerte de cruz. Gracias, Señor.